Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar sobre formación ética de cuarto año y básicamente el trabajo número 3, que trata de cuáles son los partidos políticos, o mejor dicho, cuáles son las ideologías que tienen los partidos políticos. La imagen que tienen enfrente es básicamente un mapeo de casi todos los partidos políticos, o podríamos decir de la mayoría de partidos políticos que vamos a encontrar en la Argentina, más allá también de partidos políticos y de frentes políticos que se arman tanto para las elecciones como así también en consonancia o en la elaboración de un proyecto político que comparten más partidos que conforman un frente. Como verán ahí está digamos, los partidos de izquierda, los partidos, podríamos decir, socialdemócratas, los partidos liberales, los partidos radicales. Hola Matías, ¿cómo andás? Los partidos vinculados el Partido Justicialista, Juntos por el Cambio, el PRO, el Frente para la Victoria, Sur, Partido Obrero, bueno. En definitiva es un conjunto de mapeos de partidos políticos que representan un poco lo que es la política argentina, algunos partidos con más de 100 años de historia, otros con un poco menos, pero en definitiva la formación de partidos políticos también explica en gran medida el funcionamiento de una democracia o el funcionamiento verdadero de una democracia. Mientras más partidos haya, mientras mayor pluralidad política podamos encontrar, esa democracia se retroalimenta y se hace cada vez más fuerte. Pero bueno, básicamente la idea de mostrarles esta imagen era para empezar a dialogar un poco y para que vean, sobre todo para mis alumnos, para que conozcan un poco la cantidad de partidos políticos que existen en la Argentina. Si bien es cierto, estos no son todos los partidos políticos que vamos a encontrar en la Argentina, sí podríamos decir son los partidos más conocidos o los partidos más mayoritarios o que más renombre tienen. Algunos con 100 años de historia, un poco más, como puede ser la Unión Cívica Radical, otros con menos años, como puede ser el PRO, pero que en definitiva tienen un peso importante en el desarrollo y en la profundización de la democracia, como así también en la pluralidad de ideas y de proyectos políticos. Igualmente, el trabajo de hoy no es hablar sobre los partidos políticos, sí sobre las ideologías, pero esto es una buena manera de empezarlo para que aquellos que no conocen mucho acerca de la política o que no conocen mucho acerca de los partidos políticos que hay en Argentina, bueno, esto es una buena manera de demostrar y de ejemplificar que en Argentina hay una gran cantidad de partidos políticos. Pero bueno, básicamente como decía, el objetivo de hoy es hablar sobre las ideologías o sobre las ramas ideológicas que poseen los partidos políticos. Pero bueno, para empezar y para ya alejarnos un poco de la imagen y empezar con las explicaciones, lo primero que nos podríamos plantear es qué significa o qué es la ideología. Si bien es un término que se originó a partir del siglo XVIII, podríamos decir que el surgimiento, o sobre todo en la época napoleónica, es decir, en la época entre 1804 y 1815, la palabra ideología presentaba un marco peyorativo y era básicamente utilizado para identificar a aquellas personas o aquellos opositores al régimen napoleónico y eran considerados como utópicos, como aquellas personas que sostenían una posición utópica o abstracta que estaba fuera de la realidad. Era una forma de marginarlos o al mismo tiempo de erradicarlos, es decir, de tratarlos de manera peyorativa a aquellos que tenían una ideología. Igualmente, esa manera peyorativa se sigue utilizando hoy, porque hoy se habla de cierta manera de la ideología como si fuese algo malo o algo, podríamos decir, algo peligroso para la sociedad, como si también para la juventud o para las personas. Lo que vamos a ver con este video es que la ideología, además de no ser ni peligrosa ni buena ni mala, sí presenta y aparte ocupa y desarrolla un papel fundamental en la toma de decisiones. Pero bueno, pero vamos a empezar a estudiar lentamente qué es la ideología, ¿no? Si lo analizamos desde el punto de vista epistemológico o desde el punto de vista desde etimológico de la palabra, podríamos decir que está conformado por dos prefijos. El prefijo idea, que significa básicamente apariencia o forma, y luego por el sufijo logia, que tiene que ver estudio. En sí mismo, si hacemos esta definición etimológica de la palabra, podríamos decir que es el estudio
o el análisis de la apariencia y de la forma, o en algunos casos, en su degradación, podríamos decir que es el estudio de las ideas. Básicamente, lo que tenemos que entender, algunos también autores los definen a la ideología como una cosmovisión del mundo. Podemos decir que no es solo una cosmovisión. ¿Se compone de una cosmovisión? Sí. ¿Es básicamente solo una cosmovisión? No, obviamente es mucho más profundo y más complejo que una cosmovisión, pero tiene un principio, una estructura de cosmovisión del mundo. También hay que marcar que la ideología no es un sinónimo de filosofía política o de teoría política, sino que, vuelvo a repetir, es una estructura o un conjunto de ideas, de teorías, de filosofías que son más amplios que una sola forma de identificarlo de la filosofía. Es un proceso mucho más complejo. Básicamente, esta ideología se compone de principios filosóficos, políticos, interpretativos, también sociológicos, económicos, etc. Es un conjunto de principios, de ideas, como dice al principio de la palabra, pero es básicamente un sistema de organización o un sistema de pensamiento, de análisis y al mismo tiempo de interpretación, no solo del mundo, no solo de las relaciones con los hombres, sino también de las expectativas, de los sueños, de las utopías, de los principios para un mejor o desarrollar un sistema de gobierno, o principios políticos para la interpretación de cómo deben funcionar los poderes, el Estado, la democracia, bueno, etc. En sí mismo, cada ideología busca en el interior o tiene como objetivo principal, más allá, vuelvo a repetir, de tener una cosmovisión, de interpretar al mundo, las relaciones sociales, la sociedad, el Estado, la economía, lo que busca siempre es generar un sistema de pensamiento o un sistema social basado en principios, en valores o al mismo tiempo en ideas que articulen la posibilidad de establecer sistemas sociales buenos, siempre entendido, o sea, no buenos desde la bondad o la maldad, sino buenos que sirvan o al mismo tiempo alimenten lo que es el bien común. Básicamente esa ideología la podemos dividir entre dos grandes aguas o dos grandes grietas, como se utiliza hoy, está de moda utilizar la palabra grieta, que es una palabra bastante fea, porque las ideas no pueden generar grietas. Las ideas están para debatirse y en algunos casos alimentarse, retroalimentarse o superarse, no en generar, podríamos decir, en una ortodoxia, fanáticos con una idea y con otra. Si pasa eso, básicamente las ideas mueren en su propia función o la ideología muere en su propia función. Porque básicamente la ideología, como este sistema de pensamiento, de investigación o de elaboración de una manera de interpretar o de proyectar el mundo que deseo construir, si se genera dentro de un fanatismo o de una ortodoxia cerrada, la ideología tiende, en vez de ser masiva o en vez de construirse para el bien común, tiende a centrarse solamente en un interés individual. Pero bueno, las dos grandes maneras de interpretar la ideología podemos marcarlo al marxismo, que considera que la ideología se transforma en un conjunto de ideas cuya relación con la realidad es menos importante que su objeto. En otras palabras, para el marxismo, la ideología la determinan las clases dominantes. ¿Quiénes son esas clases dominantes? Básicamente, las clases dominantes son aquellas clases sociales que tienen el control o en todo caso la propiedad exclusiva de los medios de producción. Desarrollan un proceso de pensamiento, de interpretación, de entender el Estado, la justicia, la economía, la relación de los hombres, para generar una legitimación de ese poder, siempre con base económica, para evitar que la mayoría oprimida pueda acceder o en todo caso pueda desarrollar su libertad y al mismo tiempo acceder a esos medios de producción que la clase dominante, siempre minoritaria, tiene bajo su propia exclusiva explotación. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista de Marx habla de la ideología de las clases dominantes como una falsa conciencia. Esa falsa conciencia es un elemento importantísimo que tiene el sistema de dominación social que impide que la minoría, o en todo caso, vamos a hacerlos al revés, impide que la mayoría logre tomar conciencia de cuál es su lugar en la sociedad, cuáles son sus injusticias, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus verdaderas motivaciones,
para justamente adquirir la libertad o en todo caso adquirir estos bienes de producción y romper con esa con esa enajenación que tiene estas clases de su vida, sus deseos o de su propio acceso a la redistribución de la riqueza. Para los liberales, que vendríamos a decir que es la contraposición al marxismo, sostiene que la ideología es una herramienta de control social que sirve para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en una masa manipulable. Hoy en día, en los medios de comunicación, en las redes o en algunos políticos hablan de esta idea de que uno, si tiene ideología, es una masa uniforme que te puede manipular. La ideología como un control social negativo sobre la población. Básicamente lo que están diciendo los liberales, que también es una ideología, porque el liberalismo es una ideología, no es que únicamente los marxistas o, como está muy de moda, el populismo genere ideologías. No, todos los sistemas políticos y todos los sistemas de pensamiento son una ideología, así que el liberalismo también es una ideología. Lo que pasa que entre la interpretación marxista y la interpretación liberal podemos decir que el marxismo acusa al liberalismo de generar una dominación ideológica o una opresión, o utiliza la ideología para oprimir a las mayorías, y el liberalismo sostiene que el marxismo genera una ideología, o en todo caso, no solamente el marxismo, sino el comunismo, ese gran fantasma rojo al que todo el mundo le teme y que nadie sabe qué es, pero bueno, pero eso es otra discusión, no es el tema de hoy, es otra discusión. Pero básicamente el liberalismo acusa al marxismo de transformar a las personas en una masa uniforme, que no piensa, que no entiende y que la manipulan por diversos fines, o sea, por fines económicos o fines por el miedo. Es decir, tanto el marxismo como el liberalismo ven a la ideología como una opresión o en todo caso como un proceso de control. Algunos en el marxismo consideran que el comunismo o el marxismo es la ideología que va a liberar al hombre, y para el liberalismo ve a la ideología marxista como un sistema de opresión, y siendo el liberalismo la ideología necesaria que tiene el hombre para liberarse, ser feliz, bueno, etc. Pero en definitiva, ambas son dos ideologías que, como dije anteriormente, son contrapuestas. Igualmente también se puede entender a la ideología como un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de principios o de ideas, básicamente que tienen la particularidad o la función de abordar la realidad, interpretar la realidad y al mismo tiempo comprenderla y querer cambiarla, o en todo caso querer transformarla. También pasa que al interpretar, al conocer o al comprender la realidad, tal vez uno no lo quiera transformar, sino que la quiera conservar tal como está. Eso también es un proceso ideológico, porque en definitiva la ideología, como este principio, o podríamos decir como este conjunto de principios, filosofías, teorías, definiciones políticas, sueños, ambiciones, intereses, necesidades y al mismo tiempo, utopías, lo que buscan es en algunos casos transformar la realidad y en otros conservar lo que está sucediendo en la sociedad. En definitiva, la ideología también es una discusión por el poder, básicamente, no solo como el mandato, sino como ese poder, como ese entramado de relaciones sociales que se establecen entre, en algunos casos, dominados y dominantes. Es decir, básicamente la ideología también está orientada hacia los diversos campos de la actividad humana, ya sea la economía, la política, la religión, la justicia, el Estado, etc. Todas las ideologías constan con una base teórica que comprende de un conjunto de creencias, de principios, de valores, que en algunos casos lo que buscan es generar principios o un ideal a seguir para que todos los seres humanos o para que todas aquellas personas que comparten o hayan elaborado esa ideología puedan llevar a la práctica ese ideal que tienen sobre la realidad. Repito, para transformarla o para conservarla. Las ideologías, por otro lado, también se caracterizan por un sistema de pensamiento, como les dije, filosófico, político, ético, moral, económico y también religioso. Es decir, la religión no queda por fuera de la ideología. El problema de la ideología es cuando la ideología se transforma en una religión desde el punto de vista en donde la crítica, el debate o la reflexión no está permitida. Ahí ya la ideología no se transforma, no es una ideología, sino que es un dogma cerrado al cual no se puede modificar o no se puede debatir. Ahí hay un problema.
Pero básicamente la ideología siempre busca identificar, o en todo caso siempre busca desarrollar un movimiento cultural, en algunos casos busca desarrollar un partido político, a veces las ideologías crean escuelas filosóficas o en sí mismo establecen formas de pensamiento mayoritaria acerca de un tema que algunos llaman opinión pública, pero básicamente la ideología está presente en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra creencia en la religión, desde nuestra creencia cómo tiene que funcionar la economía, desde nuestra creencia cómo tiene que funcionar la democracia, la política o incluso las relaciones entre las personas. Todo eso es parte de la ideología. Y dijimos que la política es todo el quehacer humano, ese quehacer humano también está imbuido de ideología. La ideología no puede desaparecerse, o no puede desaparecer ni puede ser limitada o en algunos casos olvidada o intentar borrarla del campo de la actividad humana, porque está presente, porque las ideologías, las ideas, ese sistema de pensamiento, de interpretación del mundo, o de sueños o de ambiciones, están presentes en la propia humanidad y es fundamental para la toma de decisiones. Es decir, todas las decisiones que uno toma siempre lo hace a partir de ciertas ideologías, a partir de cierto conjunto o de cierto sistema de interpretación, de organización, de investigación y comprensión de la sociedad y de la realidad, como así también de las acciones humanas. Está presente en todo. Es decir, que aquel que dice, no, yo no tengo ideología, también está desarrollando una ideología, que a veces puede ser una ideología apolítica, pero como venimos hablando desde hace mucho, no existe lo apolítico. Todo ser humano es un ser político, dijo Aristóteles. Entonces, lo apolítico no existe. Lo mismo que tampoco existen los seres humanos sin ideología. ¿Por qué? Tal vez no sean ideología desde el punto de vista liberal, social, económica, tenga su propia ideología, pero es una ideología en sí misma. El concepto de las ideologías se diferencia, como dije, de las cosmovisiones. Muchas ideologías, por ejemplo, esa idea de la civilización occidental cristiana, es una ideología, porque es una manera, es un conjunto, una estructura de conformar y de proyectar y de reproducir una idea, o en todo caso un sistema de interpretación, de acción y al mismo tiempo de reproducción de cómo debe ser la sociedad humana. Es decir, que básicamente esta ideología es un elemento básico no solamente para legitimar la autoridad, para legitimar el poder, para legitimar los gobiernos, para legitimar un partido político o para desarrollar un partido político, para militar, para debatir, sino que la ideología está presente en toda la toma de decisiones y así también en todas las acciones humanas que uno desarrolla. Si bien nosotros nos interesamos y lo que queremos hacer, me interesa que nos centremos básicamente en lo que es en la ideología política, es decir, en esta significación política que tiene la ideología. Pero básicamente toda ideología de significación política, o como dijimos, la política, tiene un elemento importante que es el poder. Siempre la política va a buscar la conquista del poder o la aplicación del poder. Más allá que es mucho más profundo que eso, pero siempre tiene una ambición de poder. Y toda política o todo partido político tiene una ideología, un sistema de pensamiento, un proyecto de investigación, de organización, de principios éticos, políticos, económicos, morales, etc. Básicamente todas contemplan y aceptan un sistema con el fin de aplicar medidas para interpretar, apelar, transformar o en todo caso conservar la realidad o la sociedad como está. Podemos decir que las ideologías pueden desarrollarse gradualmente a través de la observación, del diálogo, es lo que les decía anteriormente, del ajuste mutuo, del consenso, del debate, de la interpretación y al mismo tiempo de la fusión con otras ideas, de la posibilidad de que una ideología, que puede ser de un grupo minoritario, se transforme junto con las ideas o con las ideologías de otro grupo, se transforme en una ideología superior, que es la idea básicamente eso. Las ideologías no tienen que ser cerradas u ortodoxas. Si son cerradas o ortodoxas las filosofías, ya no son filosofías, perdón, ya no son
ideologías, sino que son dogmas. Y los dogmas son cerrados. Los dogmas son desde el punto de vista desde la creencia, no desde la interpretación, la organización, la racionalización, la hipotetización, la justificación o la argumentación de las ideas, de los aportes, de los valores, bueno, etc. Toda ideología tiene dos componentes. Un componente de representación del sistema y un programa de acción. ¿Qué significa esto? Básicamente vamos a hacerlo un poco más corto porque va a ser si no muy largo el video. La representación proporciona un punto de vista propio y particular sobre la realidad vigente. En otras palabras, esta representación proporciona, podríamos decir, una cierta forma de identidad y al mismo tiempo una cierta forma de pertenencia, una cierta forma de pararme frente a esa realidad o pararme frente al mundo o al mismo tiempo de pararme frente a los demás. ¿Por qué? Porque está compuesta de emociones, de percepciones, de creencias, de ideas, de razonamientos, no solamente personales, sino también colectivos. Es decir, que busca o compara el sistema real con el sistema ideal alternativo que esta ideología genera. En otras palabras, esta representación proporciona la posibilidad de establecer la interpretación y la comprensión de la realidad mediante modelos ideales para después poder aplicarlo, transformar la realidad vigente o conservarla, de acuerdo a cuál sea la orientación ideológica de ese partido político o de ese grupo político. El programa de acción tiene como objetivo acercar lo más posible el sistema real al sistema ideal pretendido. Es decir, la representación vendríamos a decir que es el conjunto de ideas, valores, de valores morales, valores éticos, principios políticos, económicos, sociales, filosóficos, y el programa de acción es tratar de llevar ese mundo ideal, o en algunos casos esas ciertas utopías, a la posibilidad de transformarlo en una realidad vigente para todo el ser humano o para toda la sociedad civil compuesta en el juego político. Su receptividad frente al cambio o frente a la conservación depende básicamente de esa orientación, es decir, hay ideologías de conservación del sistema, hay ideologías de transformación radical y súbita del sistema, que podríamos decir transformaciones revolucionarias, hay cambios graduales, que podríamos decir que son ideologías reformistas, hay una readaptación del sistema existente, que podríamos decir que son restauristas, es decir, que son una restauración de un orden roto, que podríamos decir por un proceso revolucionario. Bueno, lo que se genera es la contrarrevolución y es tratar de restaurar ese orden social roto por un partido o por algún factor económico posible o un factor social que irrumpe en la sociedad. Formas de clasificación. Bueno, esto es uno de los temas que tenía. Una vez que ya explicamos qué es ideología, lo que tenemos que definir ahora es cuáles son las formas de clasificación que va a tener esa ideología. Se puede clasificar de diferentes maneras. La forma más tradicional de la clasificación de las ideas, no hay problema, Anaí. Total, después van a ver el video completo. Entonces después se los dejo acá en el Instagram y después si no lo edito y se lo mando por YouTube. Quédate tranquilo. Pero bueno, volviendo a la clasificación de esta lo podemos hacer de la manera más tradicional que se viene aplicando desde el siglo XVIII, que es izquierdas y derechas. También lo podemos ver como progresistas y conservadores, radicales o conservadores, también es otra manera de ver los partidos políticos, o un poco más profundo lo podemos dividir en liberales, socialistas, comunistas, anarquistas. Otra forma también de lo que se los puede dividir a los partidos políticos según su ideología es demócratas, republicanos, demócratas cristianos, demócratas sociales, laboristas, justicialistas, bueno, etc. Hay diferentes maneras de dividir o de clasificar las ideologías políticas más allá del texto que le di, porque en el texto que ustedes tenían, las ideologías que trabajamos, creo que trabajamos 4 ideologías, que después a lo largo de este video lo vamos a volver a trabajar. Igualmente hay otras formas de entenderla que las vuelvo a repetir. Partidos de izquierda, partidos de derecha, partido progresista, partidos conservadores, partidos radicales, partidos conservadores, liberales, socialistas, comunistas, anarquistas, totalitarios también, demócratas, republicanos, demócratas cristianos, demócratas sociales, laboristas, justicialistas, etc.
Hay diversas formas de entender o de clasificar a los partidos políticos según su ideología, que lo que va a definir es cuál es la orientación política o cuál es la orientación, podemos decir, de organización o de transformación de la sociedad que van a tener esos partidos. Si analizamos la primera forma de definición, que es la tradicional y la que muchas veces se utiliza en los medios de comunicación como una forma simplista de entender a los partidos, vamos a tener la que se establece en septiembre de 1789 durante la Revolución Francesa y durante la discusión por qué hacer con el absolutismo. Vamos a encontrar de un lado a los constitucionalistas, al otro lado, o en el medio, a los indecisos, y por el otro lado vamos a encontrar a los absolutistas. Los constitucionalistas en este caso vendrían a ser los radicales, los absolutistas los conservadores, y los del medio los indecisos o que no tienen partido. Ahora, la imagen que les voy a mostrar, van a ver cómo se conformó esta idea de derecha y de izquierda. Como ven ahí en la pantalla, ¿por qué podemos decir ahora que todos los partidos que buscan la transformación de la realidad son de izquierda? Porque da la casualidad de que en aquel septiembre de 1789, los constitucionalistas, que para el momento eran radicales, se sentaron a la izquierda. Entonces, desde esa época se utiliza la idea de que la izquierda es, o todos los partidos transformadores son de izquierda, haciendo alusión a todos estos diputados constitucionalistas, también llamados jacobinos, que se sentaron a la izquierda de la Asamblea. Y todo partido conservador o que busca mantener la sociedad como está, se va a sentar a la derecha. Es decir, que se van a los absolutistas, o que van a ser los conservadores. Y en el medio van a estar los indecisos, que en esa lucha entre constitucionalistas y absolutistas iban de un lado al otro según la conveniencia de ese sector indeciso. Según esta forma de interpretar la ideología política de los partidos, vamos a tener este espectro político general contemporáneo. Vamos a tener en el medio, en el centro, partidos de centro-derecha y partidos de centro-izquierda. Es decir, que tienen o toman para sí reivindicaciones de la izquierda, pero que no son tan radicales ni buscan una transformación radical de la sociedad. Lo mismo de derecha. También se puede llamar de otra manera, izquierda, centro y derecha. Pero al mismo tiempo hay diferentes o diversas formas de relacionarse las ideas y las ideologías de acuerdo a ciertos temas. Entonces vamos a tener una extrema derecha, una izquierda tradicional, un extremo izquierda, una izquierda tradicional, una centro izquierda, una centro derecha, una derecha tradicional y una derecha extrema o una extrema derecha. Eso es una forma también de entender cómo funcionan los partidos políticos o cómo podemos clasificar a los partidos políticos de acuerdo a esta definición del siglo XVIII entre izquierdas y derechas. Igualmente eso no quiere decir que hoy en día esa definición un poco vieja, un poco antigua, no se pueda sostener o no pueda ser aplicado hoy en la sociedad. Sí se puede aplicar, no es un debate antiguo entre derecha e izquierda como se quiere establecer, o hablar de ideologías es un debate antiguo que retrasa y que no sirve. No, todo lo contrario. Siempre es bueno discutir las ideologías o en todo caso establecer una discusión ideológica acerca de cuáles van a ser los destinos políticos de un pueblo o de una sociedad civil. Igualmente vamos a encontrar otras formas también de entender a estas ideologías de partidos, como puede llegar a ser los partidos progresistas, que los nombré, los románticos, los colectivistas, los individualistas, los que aceptan o no aceptan a la propiedad privada. Que en otro caso estaríamos hablando de socialismo, de anarquismo, de comunismo, de nacionalismo o liberalismo. Pero bueno, básicamente esas son formas de entender esa ideología. Nosotros habíamos trabajado con 4 formas de ideología política para que el trabajo no sea tan largo. Y trabajamos primero con totalitarismos, después trabajamos con conservadurismo, trabajamos socialismo y trabajamos por último liberalismo. Yo en este video, además de trabajar esos temas, le agregué un par de ideologías más de partidos políticos que vamos a encontrar, tanto en Argentina como así también en el mundo.